Los últimos antecedentes que hemos conocido en el caso convenios a propósito del cambio de la forma o lo que se tenía que informar respecto a los traspasos y a la flexibilización, justamente también de los requisitos, ha vuelto a poner al ministro Giorgio Jackson sobre la palestra. Republicano está estudiando incluso una nueva acusación constitucional. Vamos a estar conversando de esto, de cómo queda el oficialismo, qué está pasando en el PPD y muchos otros temas junto a Francisco Vidal, ex ministro de Estado. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días, ciudadano. Bueno, Bien, ¿qué le parece? Ahora con estos antecedentes, Republicano estudia eventualmente presentar una nueva acusación constitucional contra el ministro Jackson. bueno, es el camino que la oposición tiene cuando cuestiona a un ministro. Yo esperaba esto porque la otra es una cosa completamente insólita, pedirle al presidente a la pinta de la oposición que armar el gabinete. Eso no existe. Y cuando existió en Chile fue un fracaso, la república oligárquica y parlamentaria, después de Balmaceda. De tal manera que los republicanos hacen uso de su atribución y van a tener que demostrar en la Cámara de que el ministro Jackson hizo, comillas, un notable abandono de deber. Ahora, en el caso específico, la auditora general respondió las razones del cambio. Y Marcel también respondió desde el punto de vista, comillas, de la flexibilidad descentralizadora en el marco de la transferencia de recursos ejecutivos a los gobiernos regionales. Así que, bienvenida la acusación y ahí se debate. Bueno, el ministro Montes dijo en un inicio que sin esos cambios habríamos podido detectar mucho más rápido estas irregularidades, pese a que después Al reguló y día dijo que en siguiente realidad dijo lo no. contrario. Sí, ¿qué le parece? Porque claramente le llegó un llamado a la moneda, pensar a algunos. No tengo idea, pero yo creo que este es un tema súper técnico de arquitectura presupuestaria. Y claro, un tema más de fondo, más allá de la coyuntura, es si tú transfieres en un país súper centralizado, financieramente descentraliza el presupuesto, a gobiernos regionales cada vez más autónomos. Acuérdense, ciudadanos, que elegimos a los gobernadores. Antes eran designados por el presidente, los denominados intendentes. Entonces ahí se abre un temazo, ¿ya? Que tiene que ver además con una muy buena entrevista, en mi opinión, al ministro de Justicia ayer, donde además él saca una cuenta que no me cuadró a mí. Hay 15.000 millones en cuestión en este mismo. Él habla de 13.000 millones en gobiernos regionales. Yo tenía la cuenta que eran 8.000. Pero más allá si son 8.000 o 13.000, aquí la mitad a lo menos del problema está en los gobiernos regionales. Particularmente hay uno que concentra mucho, que es el gobierno de los lagos, ¿no? Bueno, de hecho, algunos parlamentarios están pidiendo cambiar la ley de rentas regionales y se quejan desde las gobernaciones porque dicen, ahí todo lo que nos costó este avance, ¿cómo lo vamos a retroceder ahora? Bueno, pero te fijas, ahí, a eso me refería, Bárbara, que este es un tema. Mm. ¿Cómo en un país normalmente centralizado presupuestariamente tú te abres a las 16 regiones? ¿Cuál sería, por ejemplo, el tema de la fiscalización? El tema del control del gasto. El tema del Consejo Regional aprobando las asignaciones directas. Ver los montos, todos los montos que tienen que pasar por la Contraloría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me gustó mucho la entrevista de Cordero porque es lo que yo haría si yo estuviera ahí. Todas las denuncias, todas, hacia donde corresponde. Ministerio Público y posteriormente los tribunales. De hecho, fíjate, ya hay una que avanza, la de los lagos, Fundación Kimun, 1.200 millones de pesos, ya está en prisión preventiva Diego Ancalao. Ahora, Eso ¿qué es lo que hay tanto que le...? hacer. Porque una cosa es lo que el gobierno quisiera, o sea, evidentemente les convendría sacar esto a la sede judicial y que siga su curso, pero políticamente eso no es posible, la oposición va a seguir exigiendo Ah, no, que haya por responsabilidad supuesto, política, la gente en la calle desconfía y está muy molesta, claro, aseguran, de hecho obvio. uno mira la encuesta, dicen, bueno, acá claramente hay una red de corrupción, hay patrones comunes, entonces, ¿cómo el gobierno saca eso y puede seguir con su agenda? Bueno, cuando uno está ahí tienes estos problemas, hay que derivarlo hacia donde corresponden. De ahí viene la famosa frase del presidente Lago, Que las que las instituciones funcionen. instituciones funcionan, ¿ya? Pero mira, yo entiendo además, esta es mi opinión ciudadana, yo creo que estamos en presencia, lo estoy a reflexionar sobre, de la mayor ofensiva desde la oposición, en este caso de la derecha,
hacia un gobierno. No Ay, pero recuerdo yo, el gobierno anterior decían exactamente lo mismo, con más de una decena, 12 o 14 acusaciones constitucionales, no, no los sí, dejaron hacer nada, les pero criticaban todo, decían que había sido la peor oposición que habían tenido en su vida, o sea, todos los gobiernos van a decir lo mismo. sí, pero yo creo que esta tiene una dimensión mayor porque tiene una cosa mucho más de fondo. Y la cosa de fondo es que este programa de gobierno, de este gobierno, que es un programa de izquierda apoyado por la centro izquierda, era y sigue siendo más o menos súper transformador desde el punto de vista del poder económico. Ahí está la tributaria, está la pensión, está la ISAPRE, después vendrá la reforma laboral. Y obviamente que en una democracia los sectores que se ven afectados por eso reaccionan. Obvio. En el gobierno anterior quisieron sacar hasta el presidente. Aquí Sí, todavía no llegamos pero claro, a en el ese nivel. gobierno anterior viví una situación que tampoco se dio nunca desde 1990. O sea, yo nunca vi un estallido de tal violencia el 18 de octubre y el 12 de noviembre, y nunca vi una concentración autoconvocada de más de 1 millón de personas en Plaza Italia. Yo nunca. Eso es inédito desde 1990. Ah, Esto, o sea, va a haber un debate ahí respecto a qué oposición es peor o no, pero en lo concreto quedan 2 años y medio de gobierno. Pareciera, y los analistas dicen, este gobierno ya se acabó, no tiene ninguna posibilidad de sacar adelante su programa. ¿Qué le queda entonces? Porque no tiene los votos para hacerlo. La ciudadanía está cada día más impaciente. tiene un mecanismo que es contrastar sus propuestas con la ciudadanía. Es decir, que si yo lo hiciera, ¿no? Mire, ciudadano, esta es la reforma de las pensiones, 1, 2, 3, 4. Esta es la tributaria. En mi opinión, el gobierno se ha demorado mucho en instalarle a la opinión pública el interés de para qué sirve la reforma. Ahora, evidentemente, pues, Bárbara, puede haber una gente que diga, ¿sabes qué? Yo quiero que ande con las 206 lucas nomás y no de 50. También puede haber una otra persona, San Ramón, que diga, ¿sabe que no? No le dé más plata al consultorio, no quiero especialistas. También puede haber alguien que diga, no, yo tengo 3 cabros, pero aquí quiero que tengan cuidado. Ah, pero ¿que usted Y cree que va a haber gente que va a decir eso? Porque bueno, eso sería como antinatural. como yo creo que esa gente no existe, sin embargo, por mayoría están diciendo que no al pacto tributario, lo que falta es explicación. Ahora, no es fácil, pero bueno, cuando yo fui vocero, la moneda explicaba todos los días. Le falta al gobierno tener una estrategia de comunicaciones Más fuerte, clara. tiene que ser más fuerte. O sea, no digo más agresiva, más pedagógica. Ahora, Porque uno si, ve la ministra Jara que trata de hacer esa pedagogía y va a matinales, va a distintos programas y no le está yendo muy bien porque en todas las encuestas la gente quiere algo distinto a lo que ella propone. claro, que Ahora, hasta los ahí hay un conductores punto le... diferente. Ahí hay un tema diferente en la previsión. Porque las correlaciones de fuerza siempre se ven como fuerzas políticas en el Parlamento, pero también hay cambio de correlación de fuerza en lo cultural. Entonces, con los retiros, la gente dice, no, esta plata es mía. ¿Vamos? En Bueno, consecuencia, le dice, no, el 6% de mi empleador a la cuenta individual. Y yo creo que eso es ya completamente, es un hecho. pero el gobierno no propone eso, propone algo Bueno, distinto pero y al la final, oposición es la que está alineada con la ciudadanía en este claro, caso. al final el gobierno va a tener que, porque al final, en mi opinión, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo nuevo de la reforma de pensiones? El aporte del 6% del empleador. Eso es lo nuevo, y ni más ni menos, ¿eh? Eso significa que la cotización aumenta en un 60%. Claro, pero si el gobierno insiste en algo a contrapelo a la ciudadanía y a contrapelo a los votos en el Congreso, no pareciera que lo va a lograr. Yo creo que al final la izquierda siempre ha estado muy de acuerdo en apreciar la realidad, siempre te dice la historia, la correlación de fuerza, pero parece que nos falta la otra parte, cuando cambia la correlación cultural, ¿vamos? O sea, aquí no tienen ni voto ni Ni coincidencia apoyo con la ciudadanía. ciudadano. Yo te diría que en la cotización, a lo menos sacarle una alita, hasta el experto Renovación Nacional habla de un 0,6%, una alita que además hay que explicar también. Ese porcentaje que quiere sacar la ministra Jara es en función esencialmente de pensiones de clase media, por sobre la PGU y esencialmente para mujeres.
que no es Eso una colita que le quiere sacar, pues la mayor parte, es cuatro. no, claro, lo que pasa es que ahí querían hacer un fondo enorme, pero no se va a poder. Pero yo prefiero, y aquí me viene la experiencia del presidente Lago, si no puedo todo lo que quería, avanzo lo que más puedo. Y para en mi opinión, el mayor avance estructural es el aporte del empleador en 6. Qué tan duro, tan difícil es dar ese paso, Francisco? Porque, claro, pues quizás es fácil decirlo, si no se puede todo, avancemos un poco, pero igual hay algunos grupos que prefieren morir con la bota, decir, bueno, si no es la reforma que yo quiero, si no vamos a sacar definitivamente la AFP del sistema, si no vamos a llevar todo o gran parte a solidaridad, entonces mejor nos quedamos sin reforma. Bueno, pero esa es la eterna discusión en la izquierda. Eh, Como dice el presidente Mujica de Uruguay, el gran drama de la izquierda latinoamericana es que de repente se quiere todo y al final no se obtiene nada. Y en algunos casos, por quererlo todo, no solo no se obtiene nada, sino que retrocede 50 años, como ocurrió en Chile con la dictadura. Claro, y ahora, ¿cómo ve que estamos Era mejor, estamos en los 50 años, la muralla que decía consolidar para seguir avanzando. Y al frente en otra muralla decía avanzar sin transar. Por avanzar sin transar, retrocedimos 40 años. y ahora, después de todos estos años y con todo lo que hemos visto, Consolidar para seguir avanzando. es- Entonces, por ejemplo, el royalty vendía mucho más plata. Ya, se lograron los 1.500. Las 40 horas originales eran mucho más puntuadas. Se lograron algo avanzar. El salario mínimo salió más o menos como se pensaba, por un año de anticipación, las 500 lucas. Y así hay que hacerlo. Po. bueno, son de los desafíos más grandes que tenemos. A propósito, usted mencionaba, estamos acercándonos a los 50 años, ya queda muy poquito. ¿Cómo ve que estamos ahí? Hay mucho temor de que terminemos más divididos de lo que estamos antes, en vez Es que de estábamos unirnos. divididos. Sí. Eh, O es sea, que es una realidad, estamos divididos, es sí. una realidad. Pero uno puede siempre Mira, empeorar hay un o solo mejorar. acuerdo que no deja de ser menor. Y es que no hay circunstancia alguna para matar, secuestrar, quemar, degollar o matar mujeres. Eso por lo menos es un avance. Y te digo que es un avance porque hace 30 años o 40 años, mucha gente colocaba en duda eso. Fíjate que los diarios hablaban de presuntos detenidos desaparecidos. Ahora, la evidencia es de tal monumentalidad que por lo menos tenemos acuerdo. No, Ahora, yo pero creo que pareciera que no es suficiente, porque cuando se habla de llegar a algún acuerdo o hacer una declaración conjunta, ya de nuevo vuelve toda la pelea en los matices que no son tan matices, en realidad. lo que pasa es que nunca te vas a poner de acuerdo entre las fuerzas. eh, ¿Cómo se llegó al 11? ¿No? Está en debate, cada vez se sabe más. Fíjate que acaba de anunciar un libro que se llama El Brasil de Pinochet, de una investigación de más de 10 años que demuestra la intervención de la dictadura brasileña en la gestación, apoyo y consolidación del golpe militar. Calcula. Está el libro que yo lo recomiendo, Pinochet clasificado, que ojo, es una segunda edición, nada más que con más información. Si usted lee este libro, ciudadano, le interesa la historia, sea usted de derecha, centro o izquierda, se va a impactar con lo que cuentan los norteamericanos. Se va a impactar. La intervención en Chile de Estados Unidos es impresionante. También la intervención soviética, a una escala infinitamente menor, pero impresionante. Lo más relevante de la cultura norteamericana es que desclasifican sus secretos. Es impresionante. Aquí estamos hablando de un libro que recoge 25.000 documentos secretos de la CIA, del Departamento de Estado, del Pentágono. ¿Usted Eso nos creería, permite, claro, usted creería, Bárbara, déjame porque me entusiasmé. ¿Usted creería que le voy a relatar un diálogo chiquitito entre el presidente Nixon y su asesor en seguridad Kissinger al día siguiente del asesinato del general Nixon a Kissinger? ¿Qué pasó en Chile? Kissinger a Nixon.
fracasó el proyecto, el golpe. Nixon a Kissinger, pero ¿qué pasó? Kissinger le dice, no fueron capaces. Y Nixon termina la conversación, les falta práctica. Ahora, eso nos permite entender el contexto en el minuto, el apoyo que logró un sector para poder sacar adelante su proyecto, pero en este caso, 50 años después, ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo en cómo conmemorar. Porque es muy difícil, porque mira, a ver, mira la declaración de la Corte Suprema el 23 de agosto, que dice que el gobierno del presidente Allende está violando la separación de poderes. Esa misma Corte Suprema el 12 de septiembre recibe a la Justicia. Mira la declaración de la mayoría de la Cámara de oposición, diciéndole al presidente Allende que estaba en peligro la Constitución, que tenía que rectificar. 3 semanas después se acabó la Constitución. Bueno, entonces es imposible, porque además, o sea, si uno quisiera ser riguroso, tú tienes que ir viendo las responsabilidades. Por eso me gustó la frase de Cordero, el ministro en el Mercurio, cuando dice, ninguna institución respetó la Constitución del 20. Ninguna. ¿Y le parece o está de acuerdo con el expresidente Eduardo Frei? Cuando él dice, bueno, no nos vamos a poner de acuerdo, van a pasar 100, 200 años más, no va a haber una verdad única. Bueno, de alguna manera tenemos que aprender a vivir con esto y buscar Hay una que forma vivir con esto, obviamente. Y si tú me preguntaras a mí, yo te diría que el planteamiento del presidente debería hacer 3 cosas. Erradicar la violencia política bajo cualquier circunstancia. Uno. Dos, nunca llegar a la ruptura institucional. Y esto va acompañado con lo tercero, porque si no segundo no hay lo tercero. No hay contexto para violación de los derechos. Si y parece que lográramos eso, el primero el punto de discordia, no a la violencia política y en el fondo de entender que eso puede llevar a la segunda y a la tercera. obvio, se Una va última cosa, llevando. exactamente, una última cosa, Francisco, en el PPD están ahora a puertas, o sea, están en todo el proceso de las Estamos elecciones listos colectivas, ya ya. están listos, sí, pero esto fue un proceso largo y duro. ¿Qué desafíos Largo. tiene el presidente Jaime Quintana? Quintana y su equipo que lo acompaña, incluyendo a Natalia, que va de vicepresidenta dentro de 6 vicepresidentes. Muy simple, tres objetivos. Uno, apoyar al presidente. Eh, eh, Cuando uno dice apoyar, es también ayudar, apoyar la rectificación. Ya hablábamos del tema de la previsión. ¿Estamos? ¿Qué significa o a qué se refiere con la rectificación? Es decir, presidente, la reforma previsional, como estaba pensada, no va a salir. Ah, ya. O En sea, ayudarlo a consecuencia, entender, a llevar la reforma a lo avancemos, posible. es que esa es la marca de la concertación. La concertación se marcó, ojo, por los candados de Jaime Guzmán. Los senadores del Senado terminaron en el 2005. El binominal terminó en el 2015. Los supraquórum terminaron el año pasado. Sin embargo, siempre el presidente Lago, la presidenta Bachelet decía, avancemos en lo que podamos. ¿Ves tú? Ese es el camino. Bueno, primer objetivo, apoyar al presidente, la ministra Toá. Segundo objetivo, acercarnos cada vez más cerca a los socialistas, radicales y liberales, lo que está haciendo el Frente Amplio, me parece estupendo. Y tercero, cambiar la correlación de fuerzas en Chile a partir del triunfo de del oficialismo en las 345 comunas y en las 16 gobiernos regionales. Ahí te quiero ver, María. Y ahora eso está alineado, pero una cosa es decirlo y otra cosa después ponerse de acuerdo. Ahí vamos Hay a que ver, ver cómo pues. sale caso convenio, quiénes van a querer hacer alianza con el gobierno, sacarse fotos con las autoridades, todo eso está Vamos por a ver, ver. vamos a ver. Bueno, Falta 1 año y medio para eso. sí, Falta un año. en política poco tenemos otro hito antes como el plebiscito. Francisco, muchas gracias por conversar con nosotros, que tenga una muy Muy buena buenos semana. días, ciudadanos de EMOL. Que estén muy buena semana, no fin de De semana. semana. Que estén muy Aquí bien. ya nos estamos viendo. Ya. Chao, Los dejamos muchachos. todos Ciudadanos. invitados a seguir informándose con nosotros acá en emol.com.